Quiero ser una persona con valores, dispuesta a cambiar al departamento del Chocó y al Pacífico entero. Si yo cambio, cambiar. Quiero resaltarle a usted y a la opinión pública acerca de los desmanes o abusos que la empresa Dispag ha venido cometiendo contra el pueblo chocuano de la siguiente manera. Hacen cobros a lotes baldíos, algo injustificable. Cobran a habitaciones desocupadas, que a mucho rato fueron dejadas de habitar producto de que sus moradores se han ido por una u otra razón. Cobran a los usuarios con carga un cobro que no deben hacerlo porque es ilegal e irreal. Lo hacen sin darle lectura al medidor o a los medidores. Lo hacen, o sea, el cobro lo hacen por promedio, que es indebido hacerlo, porque si yo tengo un medidor, lo más correcto es hacerle la lectura a ese medidor y de acuerdo a lo que marque el medidor o contador se hace el cobro, pero ellos hacen lo contrario. De igual manera hacen los cobros a ojos caprichosos. Se para el funcionario de Dispag a mitad de la calle y desde allá hace que está leyendo, y como sabe que las personas son de esas personas que no conocen realmente sus derechos, le cobran a su antojo. ¿Qué otra cosa hacen? Le hacen cobros coactivos a los usuarios del servicio. Le hacen cobros a través de arreglo de pagos injustificados. Es que abusan de la ignorancia del pueblo y allí es donde está el gran problema. ¿Qué otra clase de cobro hacen? Lo hacen por proporcionados y con base en cortes injustificados. Lo hacen también a través de apagones permanentes y sin descuentos. Estos descuentos debieran hacerse a todos los usuarios a medida que no se le presta el servicio, porque lo contrario sería aplicarle al usuario la regla de 3 inversamente proporcional. A medida que consume menos, más le cobran el servicio. Se hacen incrementos mensuales de costos del kilovatio. En un mes le cobran 500 pesos de consumo del costo del kilovatio al usuario. Al mes siguiente viene por 504 pesos con tantos centavos o viceversa. ¿No está fijando el usuario que cada mes? El usuario, como no tiene la secuencia por su propia ignorancia, él ve que le sube el costo, pero no se da cuenta del por qué. Y ahí es donde viene el gran problema. La ignorancia es lo que está matando al pueblo chocuano en ese sentido, porque no miramos qué es lo que nos están cobrando. Lo otro es, nos incrementan el alumbrado público. Por la medida que a usted le cobran un aumento en el cobro, en el recibo o en el kilovatio de consumo, automáticamente se le va a subir el alumbrado público. Cobro porcentual. Porque a usted, exactamente, es que a usted le cobran, es de acuerdo, el alumbrado público se lo cobran con un porcentaje que le aplican al valor total del consumo de energía o del cobro que le hacen Dispag, que eso tampoco es legal. Esas son las cosas que debe el gobierno nacional o las entidades que tienen que ver con los servicios públicos fijarse muy bien para efecto de que los señores de Dispag no cometan o no sigan cometiendo los abusos que vienen cometiendo. ¿Y si están cumpliendo con su papel esas entidades que regulan a Dispag? Eso es lo que yo hasta ahora no he podido entender, porque nunca he escuchado, jamás he escuchado a una entidad que se pronuncie en contra de los abusos o desmanes que los señores de Dispag le cometen al pueblo quindoseño y chocuano. De igual manera, usted ve cómo
de manera permanente. Se hacen reclamos y ve llena las oficinas de DISPAC, producto precisamente de estas irregularidades en las facturas de cobro. Finalmente, hay casos concretos de esta empresa. Mire, la empresa DISPAC es una empresa del Estado. ¿Y por qué es del Estado? Muy sencillo. Yo recuerdo que hasta el 15 de julio de 2015, DISPAC comercializó la energía del Chocó. A partir de esa fecha aparece una gestora denominada PROIN, quien asume la responsabilidad de DISPAC en el departamento del Chocó a través de un proceso licitatorio. ¿Quién es PROIN? PROIN es una empresa, permítame, yo voy avanzando para decirle quiénes conforman la denominada empresa PROIN. ¿Quiénes son los que hacen parte de PROIN? Son 9 funcionarios en Bogotá. El Estado es el dueño de esta empresa. ¿Y por qué lo digo? Porque el Ministerio de Minas y Energía tiene el 75% de las acciones. El Ministerio de Hacienda tiene el 24.9% de acciones y que son equivalentes al 99.9% de acciones del gobierno nacional. ¿Y quiénes son los operadores de PROIN o INPRON, como ellos quieran decirlo? 1. La empresa de energía de Cundinamarca. Y mire cuántas acciones tiene la empresa electrificadora de Cundinamarca. Tiene un 0.001% de acciones. ¿Quién más tiene acciones aquí? La empresa de energía de Norte de Santander, que tiene otro 0.01% de acciones. ¿Quién más tiene acciones? La electrificadora de Huila, con otro 0.001%. La empresa electrificadora de Boyacá, que también tiene un 0.001%. Esto es, en resumen, las acciones que tiene Electrocaribe o Electricaribe, que equivale a un 0.0004%. Ahí me duele que la comunidad quindoseña y chocuana de esto que yo estoy hablando desconozca totalmente, porque aquí nadie se preocupa por eso. Lo que más me duele es que habiendo tantos profesionales, ingenieros eléctricos en el departamento de Chocó y viviendo radicados aquí en Quindó, nadie les pare bola a esto. Lo único que hacen es buscar que los nombren en las empresas para ellos ostentar el cargo, pero no buscan beneficio para la comunidad quindoseña y chocuana, que es a quien ellos se deben. De igual manera, yo estuve en una reunión privada, óigase bien, con el doctor Fabián Arizambra, quien funge como gerente de DISPAC en el departamento de Chocó, al igual que la doctora Ana Milena Polanco, gerente comercial. Fue allí donde se nos hizo conocer algo muy delicado en contra de la comunidad chocuana. Nos dijo el doctor Arizambra que DISPAC compra, óigase bien comunidad, escúchenme bien para que analicen si yo tengo razones o no para reclamar en favor de la comunidad, que la empresa DISPAC compra mensualmente 19 millones de kilovatios mes a la empresa EPM en Medellín, pero solo recauda de los 19 millones de kilovatios que compra, recauda el valor de 13 millones de kilovatios. Mi sorpresa fue al escuchar esta expresión del doctor Arizambra y le pregunto, doctor Arizambra, ¿quién es entonces o quién diablo paga
los 6 millones de kilovatios que deja la empresa de recaudar. La respuesta fue enfática. Me dice, lo que pasa es que aquí hay unas conexiones piratas, unas fugas y otras actuaciones que obligan a que esos 6 millones de kilovatios de energía se pierdan. Pero le pregunto, doctor Arizambra, ¿y quién los paga? ¿Salen del bolsillo de los bobos pendejos que pagamos la energía? Pues automáticamente, ¿de dónde van a salir? Esa es la respuesta. Él confirma que salen de los Él confirma que sale de los usuarios del departamento. Es decir, que los usuarios del departamento de Chocó están enriqueciendo a otras empresas. Exactamente. A todos los aliados. A los aliados. Ahora, eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque es que yo manifiesto, y lo he dicho a través de los medios de comunicación, señores, si la empresa Dispac o Proin es de la nación, o corresponde en el 99.9% sus acciones a la nación, ¿por qué el señor gobernador, por qué los señores alcaldes, hasta donde llegan los servicios de Dispac, no buscan la manera posible de asumir esta empresa? No permitirle a los de Electrocaribe, no permitirle a los de la empresa de Huila, a los de Boyacá, a los de Santander, a los de Cundinamarca, que tengan que tener el manejo de esta empresa. Eso es ilegal e irreal. No se justifica. Y allí sigo insistiendo, apunto precisamente a la capacidad y al grupo de profesionales que hay en el departamento del Chocó, que no son serios, no han sido serios con la gente del Chocó para decirles basta ya a los señores de las empresas públicas que han venido aquí o las empresas privadas para decirles aquí también hay profesionales que pueden defender a su territorio. Eso no lo hacen. Solamente buscan que los nombren en un cargo para ellos ostentarlo simplemente. Profesor Julio César, usted viene hace 40 años desde que existe la electrificadora del departamento del Chocó en este tipo de luchas. ¿Cuántas luchas ha podido sacar adelante positivamente? Bueno, mire, sin tener que dármelas de nada porque solo soy un maestro de escuela, de pronto con algún título obtenido a través de una universidad para ostentar el título de licenciado en Ciencias Sociales, pero mi preocupación siempre ha estado en favor de la comunidad. Desde el año 1991, cuando el doctor César Gaviria Trujillo fue presidente o estaba en la presidencia de la República y que hubo el racionamiento más largo de la historia de Colombia a nivel eléctrico, y que al yo ver que el racionamiento empieza con 2 horas, posteriormente pasa a 4 horas, luego a 6 horas y finalmente a 12 horas, pero que en el momento en que llegaban las facturas de cobro de la energía se notaba un escandaloso cobro en las tarifas. Yo hacía el cuadro comparativo entre las facturas antes del racionamiento y las facturas después del racionamiento, y me doy de cuenta que nos estaban cobrando el doble o el triple a muchos usuarios, o en su mayoría a los usuarios del departamento de Chocó. ¿Cuánto? Sí, qué pena. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo miro esto, hago las reclamaciones a nombre del pueblo, pero se aplicaban algunas estrategias, y esas estrategias querían causarle daño a Julio César. Me obligó precisamente eso, a tener que salir a las calles públicas de Quibdó, saliendo del San Andresito, donde era la oficina donde yo trabajaba, salir por toda la Alameda con un megáfono diciendo que la empresa electrificadora del Chocó nos estaba acabando económicamente. Mucha gente me gritaba
se enloqueció el profesor Julio César, porque a las 12 del día, con un megáfono y un tremendo sol, yo arengando al pueblo, pues eso no era normal. Mas, sin embargo, yo le manifestaba a la comunidad a través del mismo megáfono que cuando llegaran a su casa, revisaran la factura de cobro de la electrificadora del Chocó, y ahí se darían de cuenta que ellos también iban a quedar locos como yo. Y fue así como el pueblo entendió la razón y empezamos a reclamar por cuanto yo decía, nos están aplicando una regla de 3 inversamente proporcional. A medida que aumenta el racionamiento, se nos está aumentando el costo del servicio de energía. Inclusive, hasta hacer venir aquí, a Quibdó, al señor Superintendente Nacional de los Servicios Públicos. Vino aquí el superintendente y eso le costó precisamente la caída al primer gerente de la electrificadora del Chocó, en cabeza del doctor Juan Besabé y Nestrosa Cosio. Posteriormente, el mismo gobierno nacional nombró a el doctor Leonel Gómez Murillo, mi ex compañero o mi condiscípulo de la Escuela Normal Superior para Varones del Chocó de Quibdó, con quien me gradué o nos graduamos el 24 de noviembre de 1963. Vino como gerente de la empresa. Le hice conocer como amigo personal la situación que se estaba atravesando por medio de la empresa. Él le hizo poco caso a la situación y fue poco lo que duró en la empresa como gerente. Posteriormente fue el doctor, que en paz descanse, Hugo Félix Mosquera Gómez, quien fue recomendado por el doctor Edgar Ulises Torres Murillo en su calidad de representante de la Cámara, y que también cometió los mismos desafueros del doctor Juan Besabé y Nestrosa Cosio con el pueblo. Y yo al pie luchando, no solo, jamás lo hice solo. No se me puede olvidar el nombre de algunos compañeros, caso concreto, el de Eliezer Córdoba, el que trabajaba en la llamada malaria, de un joven o señor Epifanio, de un señor Crescenciano, de la profesora Hermencia Palacios y otros que me acompañaron en esa lucha ardua hasta lograr conseguir también que Hugo Félix Mosquera Gómez saliera de la empresa. Del mismo modo, el señor o el doctor Edgar Ulises Torres Murillo nombra o logra conseguir el nombramiento de su hermano Rubén Armando Torres Murillo, y esto ya estamos hablando del año casi cerca del año 2000, y jamás desaparecieron las irregularidades en la empresa. De allí de la empresa salieron muchos con plata, que hoy los he visto haciendo reclamaciones en DISPAC, y me ha tocado decirles, ustedes son los autores intelectuales de que estas reclamaciones se estén haciendo a través de DISPAC. ¿Por qué? Porque participaron en el descalabro de la empresa electrificadora del Chocó, manejada por chocuanos, y hoy está manejada DISPAC por personas venidas del interior del país. ¿No podría el departamento del Chocó recuperar la empresa pues para tenerla bajo su manejo? Eso es voluntad del señor gobernador y de los señores alcaldes, donde la empresa alcanza a distribuir el servicio. Pero mire, señor periodista, ¿cómo es posible? Yo recuerdo mi niñez, y usted también debe recordar la suya, a lo mejor sí, cuando en el San Juan y concretamente en Andagoya, los señores de la Chocó Pacífico llegaron a Colombia y se ubicaron en Andagoya a explotar los yacimientos auríferos o mineros que había en el Chocó. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se fueron a la vuelta y allí crearon una hidroeléctrica que le daban energía casi a todo el San Juan. Y yo en Condoto jamás recuerdo que en mi casa pagaran un peso por la energía, porque la empresa Chocó Pacífico nos suministraba ese servicio.
Pero tan pronto se va la empresa Chocó Pacífico, desaparece esa hidroeléctrica de la vuelta. ¿Por qué los chocuanos permitimos que esa empresa desapareciera, que esa hidroeléctrica desapareciera? ¿Por qué no buscar los gobiernos departamentales, tantos que han pasado, para rescatar o que el gobierno nacional pueda instalar una hidroeléctrica o construir una hidroeléctrica en el Chocó? ¿Por qué no aprovechar este momento que va a ser crucial y de mucha vitalidad para el departamento de Chocó? Ahora que va a haber este paro cívico por segunda vez o por tercera vez, que el gobierno nacional nos cree o nos construya una hidroeléctrica en el departamento de Chocó. Es que el Chocó no tiene por qué estar recibiendo energía de ninguna parte. El Chocó debería estar dándole o suministrándole energía al mundo entero si es necesario, porque el único departamento que se da el lujo de tener agua en sus ríos, en todo el Chocó, es el Chocó únicamente, en Colombia. En otras partes no se ve la afluencia de ríos como los que hay en el Chocó. Entonces, ¿por qué no pensar en eso? Y allí es donde yo insisto, apunto a decirle a los profesionales que conocen de la materia: hombre, únanse, busquen, luchen o luchemos todos para efecto de que las cosas en el Chocó se den y que no sigamos nosotros esclavizados de personas que vienen de otras partes a llenarse los bolsillos, porque el mal ejemplo lo hemos dado los chocuanos, o lo han dado. Yo digo, lo han dado, yo no me he metido en eso, porque yo no le he cometido errores a ningún chocuano para decir que por mí han estado defraudados. Es lo importante, y ojalá, reitero, los chocuanos ahora aprovechemos este paro cívico para reclamar nuestros derechos, que deben ser fundamentales, partiendo por allí. Si nosotros tenemos energía, le damos energía a todo Colombia. En vez de estar comprando kilovatios de energía, nosotros estaríamos vendiendo kilovatios de energía. Y eso beneficiaría al departamento del Chocó y al mismo Colombia. Y pagando 6.000 kilovatios que no los consumimos. 6 millones. 6 millones. 6 millones, no son 6.000 kilovatios. 6 millones. Son 6 millones porque lo que la empresa dispara, de acuerdo a la manifestación expresada por el doctor Fabián Arizambra, gerente general de la empresa aquí en Quito o aquí en el Chocó, es de que compra 19 millones de kilovatios y solo recaudan el valor de 13 millones de kilovatios. Luego 6 millones es lo que supuestamente está la empresa perdiendo. Pero no pierde la empresa nada, porque nos cobran a los 13 millones que pagamos, nos cobran esos 6 millones. ¿De dónde saca el profesor Julio César Arboleda tantas estadísticas de la empresa Dispar? Bueno, porque es que yo he ido al meollo, he ido al fondo. Y por eso le dije a la doctora Ana Milena Polanco y al doctor Fabián Arizambra que yo, pese mi modestia decirlo, era el que más conocía la problemática interna de la empresa, tanto electrificadora del Chocó ya desaparecida como la de Proin. A mí no me echa cuento nadie, porque es que yo vivo leyendo y mirando mis facturas y sé los abusos que viven cometiendo. Es que mire, señor periodista, es muy delicada la situación y la ignorancia que aprovechan los señores de Dispar con el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué mensualmente le están aumentando el costo de kilovatio a los usuarios? ¿Por qué? Eso contribuye para que el alumbrado público también se incremente. ¿Cada cuánto debería aumentar? No, es que eso no debería, es que ellos vienen diciendo que ese es problema de la CRE, que la CRE es la que los obliga a estar subiendo el costo del kilovatio. Pero eso no es verdad, que nos demuestren, pero demuestren científicamente, porque es que eso es decir de boca, que a la CRE, que la CRE, que la CRE, no, eso no es así. ¿Por qué hay informaciones de que los recursos que recaudan a través de la empresa Dispar se van de aquí? ¿Para dónde se van? ¿Por qué todo el pueblo está quejándose de que los señores de Electricaribe tienen que ver con lo que está ocurriendo en el Chocó? Y nadie demuestra lo contrario.
¿Qué ha sucedido en la costa atlántica con Electricaribe? ¿Qué pasó? Desapareció. ¿Y por qué aquí en el Chocó seguimos en la misma? ¿Será que nosotros somos masoquistas? ¿Será que somos los más ignorantes que hay en el país? No, aquí hay muchos profesionales, aquí hay mucha gente capacitada, aquí hay muchas universidades, ¿sí? Hay muchos estudiantes. Entonces, ¿qué estamos? Bien, profesor Julio César, gracias por ponernos en contexto de esta real situación de Dispat, la empresa prestadora de servicio de energía en el departamento del Chocó, y que la gente haya podido conocer más a fondo esta problemática. Y quiero agregarle algo que no lo puedo dejar en el tintero. Mire, los señores de Dispat hace 5 meses, va para 6 meses, que a la zona norte no entran a leer los medidores ni tampoco a hacer entrega de las facturas de cobro. Pero sí ya ellos tienen conocimiento y lo saben jurídicamente, que si a los 6 meses de prestado el servicio y no cobro, los usuarios no han cancelado ese valor, tampoco se los pueden cobrar ya. Esa plata desaparece. No hay deuda de ningún usuario frente a estos casos. Como ya se avecinan los 6 meses de no recaudo, están buscando venir rapidito a la zona norte, dije, para poner en contexto a la comunidad y poder abusar de la gente ignorante. Y ahí es donde va a estar el problema con Julio César Arboleda Andrade, porque voy a estar hasta el final en esas charlas o en esas reuniones que van a tener en el Colegio Pedro Grau y Arola, porque no voy a permitir que pongan a la gente a hacer financiaciones de deuda que ellos no tienen. O nos leen los medidores con base en la lectura, cobren, pero no voy a permitir que cobren de manera irregular. Que quede claro y que las autoridades de todo orden sepan que voy a atravesarme como mula en el camino, porque no voy a permitir que a las personas que viven en la zona norte, que son de bajos recursos económicos, que viven de la economía informal o del rebusque, unos señores que están sentados en unos escritorios, aprovechen la humildad, la poca o el poco recaudo de recursos económicos para humillarlos, para acabar con la tranquilidad de ellos. Por eso le pido a las autoridades de todo orden, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a las personerías municipales, a todas, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, que de por Dios miren que es una persona humilde la que está reclamando por el pueblo, que yo no estoy buscando beneficios personales. Yo particularmente no tengo la afugia económica para pagar mis servicios, pero yo sé cómo vive la gente, por lo menos los de la zona norte. Yo los conozco, son personas que se vinieron desplazadas de la zona rural donde vivían, donde era su hábitat, y que allá vivían a satisfacción, porque tenían el pan coger detrás de su casa o al lado de su casa. Al frente tenían el río Atrato, o tienen el río Atrato, donde cogían su bocachico, su pescado o su pez y los llevaban a sus casas, y con eso comían tranquilamente. Nos traían aquí la madera, nos traían aquí todos los cultivos de pan coger. Pero ¿por qué ahora que han venido desarraigados aquí, no por voluntad propia, sino porque los han hecho correr, por miedo están aquí, les tenemos que apretarlos el cinturón, apretarle la barriga, ponerlos a aguantar hambre, y después se incomodan cuando algún desarraigado de esos sale a buscar cómo comer? Estos señores de Dispat han incrementado la prostitución aquí en el Chocó, porque muchas madres de familia, cabezas de hogar, en virtud de no tener cómo pagar la energía y evitando o queriendo de que no se las corten, van y hacen lo que sea para evitar justamente verse a oscuras. Padres de familia que han sido unas personas honestas, que han sido unas personas sanas,
pruebas, se ven obligados a cometer actos ilícitos precisamente para solucionar ese problema de disparo. Los jóvenes que andan por allí desadaptados lo han venido haciendo precisamente de meter esos carterazos y quitarle al que sea lo que sea, producto de que los señores de Dispar tienen acosado al pueblo quindoseño y chocuano, y peor a las personas desarraigadas. No hay derecho, señor periodista y comunidad en general, que yo haya ventilado casos de usuarios que las facturas de energía le hayan llegado en 7 millones de pesos, y cuando yo he hecho la reclamación a nombre de ellos, la factura les haya bajado a 1.200.000 o a 1.700.000. De 7 millones a otros les han tenido que hacer devolución económica. Perdón. Entonces, estas son las cosas que a mí me llaman la atención. Algo más para terminar. No hay una persona en Quibdó o en el departamento de Chocó que pueda decir que Julio César Arboleda Andrade le ha solicitado siquiera una bolsa de agua para luchar por el bienestar de todos y de todas. Jamás lo he hecho ni lo voy a hacer. Lo que hago, lo hago por voluntad propia, porque me gusta hacerlo y porque es la herencia que recibí de mi señora madre, que me enseñó a decir: hay que servir para que la gente se pueda sentir tranquila. Y eso es lo que yo he venido haciendo. No busco beneficios personales, jamás he aspirado a un puesto público, porque yo como maestro me jubilé. Jamás he aspirado que a un familiar mío lo metan a un cargo público, no se lo he pedido a nadie, nunca me le he robado un peso a nadie, y por eso digo que no tengo rabo de paja. Y que el que crea que yo tengo rabo de paja, antes que yo me muera, salga a la radio como salgo yo a decir: no hable paja, profesor Julio César Arboleda Andrade, porque usted sí tiene rabo de paja, porque me prestó, no me pagó, porque me fió, no me pagó, porque yo le hice esto y usted no cumplió. Eso es lo que yo necesito. Y ojalá todos tuviéramos esa concesión y ese valor civil de decir lo que yo digo. No tengo rabo de paja. Por eso invito a todo el que aspire a cargos de elección popular que salgan a la radio a decir, antes de poner su nombre a consideración del pueblo, que salgan a la radio a decir: yo no tengo rabo de paja. Eso es lo más bonito. Señor periodista, le agradezco en el alma su entrevista. Si hay algo para agregar, con el mayor gusto. Todo bien, gracias. Quiero ser una persona con valores, dispuesta a cambiar al departamento del Chocó y al Pacífico entero. Si yo cambio,